Buenas noches, hijos de la luna. Bienvenidos al podcast más terrorífico y misterioso de toda la red. Entra conmigo a la cabaña oculta en lo profundo del bosque y acompáñame a escuchar los relatos, historias y casos más terroríficos que te dejarán frío. Colócate tus audífonos, apaga la luz y comencemos. Hola, ¿qué tal, hijos de la noche? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que me estén escuchando. Sean muy más que bienvenidos a este podcast de El Grimorio de Rix en su cuarto episodio. De nuevo, una disculpa por no haber podido estar la semana pasada con ustedes, pero muchas gracias a los que me desearon lo mejor en mi examen profesional. De verdad me fue muy bien. Y literalmente lo hice en el set de los videos, así que alguna de su buena vibra se me ha de haber pegado. Así que muchísimas gracias a todos los que me mandaron mensaje, los que comentaron, en fin. Muchísimas gracias y pues ya estamos de vuelta. Espero que les haya gustado el video del lunes de los Devil Monkeys. Justo hoy fue un día muy pesado de trabajo. Terminé ya de editar los dos videos que vienen para el fin de semana, sobre los ovnis en México y sobre Oliver el humancí o humance o híbrido de humano y simio. Bueno, chimpancé, como quieran verlo. Quedó muy padre, la verdad. Y hoy tenemos uno de mis temas favoritos y con el que he estado obsesionado desde hace como 2 años, aunque siempre me ha parecido fascinante como ciencia ficción. Sin embargo, desde hace 2 años de verdad he estado obsesionado en encontrar una manera real de ver esto, que son los viajes en el tiempo. Desde el ya les voy a decir que voy a dar una pequeña explicación, digamos, teórica de por qué muchos científicos dicen que sí es posible viajar en el tiempo. Yo no estudié, como les he dicho en el pasado, no estudié nada relacionado con ninguna ciencia y aunque lo pude entender después de varias veces de leerlo y de investigar y de ver varios videos, yo sé que no todos, no a todos se nos facilita este tipo de lenguaje y este tipo de terminología tan especializada, así que al menos en la explicación teórica de los viajes en el tiempo, voy a usar una terminología muy sencilla. Y posteriormente pasaríamos a la carnita, a lo interesante del podcast, que son casos reales y que además están documentados de viajes en el tiempo en los últimos años. Como vieron, y si no lo han visto, les recomiendo que lo hagan mientras escuchen el podcast antes de que pasemos a los casos. Lo pueden hacer mientras les hablo un poquito de la teoría, por así decirlo. Chequen mi página de Facebook y de Instagram. En los dos subí posts de dos de los casos de viajes en el tiempo que vamos a revisar hoy. Vamos a revisar varios, pero al menos de estos dos hay pruebas fehacientes, fotografías y videos de estos dos viajes en el tiempo que realmente ocurrieron hace poco. Entonces vayan a checar mi cuenta de Instagram y de Facebook si no han visto estos posts, estas publicaciones. En Instagram estoy como @elgrimorioderix y en Facebook como El Grimorio de Rix. Vayan a verlo y vamos a entrar ahora sí de lleno a la teoría de los viajes en el tiempo. Como les digo, según muchos científicos, astrofísicos y de esta materia de física cuántica y todo esto, ellos afirman que sí es posible viajar en el tiempo, de hecho no es algo descabellado. Una forma, hay como varias teorías, sin embargo, al menos que el público en general sepa, no se ha llevado a cabo ningún intento de viaje en el tiempo. Entonces, todo lo que les voy a decir ahorita son teorías fundamentadas en principios de física cuántica, de física y todas estas cosas. Entonces, aunque ninguna ha sido comprobada, obviamente, porque como van a ver, es muy complicado de hacer. La primera forma en la que se cree que se podría viajar en el tiempo, particularmente esta teoría únicamente permitiría viajar hacia el futuro, sería que nos desplazáramos a una velocidad altísima, incluso superior a la velocidad de la luz, pues el tiempo es una dimensión más. O sea, no sería, al menos de acuerdo con esta teoría, que es como la más realista, la más apegada a la realidad y que de hecho no fue comprobada como tal, pero sí se comprobó un poco este principio por accidente. No,
no se abordaría en este caso como por ejemplo en Volver al Futuro, en la última película de Avengers, que los viajes en el tiempo digamos que es como viajar en un espacio, no sé cómo explicarlo, sino que aquí se trataría de un viaje lineal. La teoría que estuve viendo respecto a esto, la explicación que vi, es que todos, como el tiempo es relativo, todos estamos viviendo el tiempo a diferentes velocidades, por así decirlo. Por eso, si por ejemplo, no sé, sales a correr y tú estás corriendo, tú sientes el tiempo que pasa más rápido que alguien que está sentado en su casa viendo la tele, ¿no? Entonces, si nos dirigimos, si nos manejamos por este principio, si llegáramos a alcanzar una velocidad altísima, entonces podríamos viajar hacia el futuro. Dentro, les digo, como de manera lineal. Y esto no se comprobó, pero está como fundamentado en que en uno de los viajes en un cohete, no recuerdo bien, eso lo vi hace como 2 semanas y ayer que estuve haciendo la investigación para el guión no encontré otra vez ese video, pero se supone que en un viaje en un cohete o algo así, no me acuerdo qué era, pero alcanzaba velocidades cercanas a las de la luz, a la velocidad de la luz. eh, y cuando regresó este vehículo con velocidad casi muy cercana a la de la luz, cuando regresó su reloj estaba adelantado creo que 1 o 2 segundos, pero o sea, no fue nada, pero se podría decir que sí viajó al futuro, por así decirlo, que es algo parecido a lo que se ve en Volver al Futuro en las primeras escenas, cuando el Doc Brown manda a Einstein al futuro y regresa y su reloj está adelantado creo que 1 segundo, o atrasado, no me acuerdo, algo así. O sea, esto sí tiene es un fundamento real, esta parte de esta película de Volver al Futuro, porque, les digo, ocurrió en realidad. Fue en un cohete o algo así y el reloj sí cambió. Sin embargo, cambió, o sea, centésimas de segundo, algo así, cambió muy poquito. Entonces, para viajar en el tiempo tendría que superarse por mucho la velocidad de la luz. Por eso es que es imposible, digamos, hablando en términos técnicos, porque no se ha encontrado un vehículo, si se le quiere llamar así, interdimensional que sea capaz de alcanzar esa velocidad para viajar en el tiempo, al menos que nosotros sepamos, les repito, porque quién sabe, a lo mejor los gobiernos han hecho experimentos o algo así, que bueno, el experimento Filadelfia hablaba pero de teletransportación y de hecho no lo había pensado hacer un podcast al respecto, pero ayer ya lo añadí perdón, ¿no? Algún imbécil se puso a tocar el claxon aquí afuera, este... Ya calendaricé un podcast sobre el experimento Filadelfia, que es algo muy, muy interesante. Pero les digo, con esta teoría no se podría viajar al pasado, únicamente se hablaría de viajar al futuro y, digamos, a grandes rasgos, de la manera más simplificada, una de las maneras de viajar en el tiempo sería acelerar la velocidad a la que nos desplazamos. Les digo, si queremos viajar cientos o al menos unos 10 años en el futuro, tendríamos que superar por mucho, pero de verdad por mucho, la velocidad de la luz para poder viajar al futuro. Pero les digo, este es un viaje, digamos, lineal. O sea, lo único que tendríamos que hacer sería aumentar nuestra velocidad y de alguna manera ya habríamos llegado a un año en el futuro, o un día o un mes en el futuro. Otra manera de viajar en el tiempo, que ya nos permitiría viajar hacia el pasado, esta teoría, es por medio de los agujeros de gusano, que es una de las teorías más sonadas de los últimos tiempos. Los agujeros de gusano, si conectaran, si fungieran como una especie de puente entre un espacio temporal y otro, funcionaría como una especie de túnel, como una resbaladilla. Yo siempre lo imagino como un tobogán. Si se lo quieren imaginar así, no funciona así, es mucho más complicado, pero si lo quieren imaginar así, imaginen que están en un tobogán. La parte de arriba es el presente, digamos, hoy es 21 de junio de 2020, mientras estoy grabando esto, esa es la parte de arriba del tobogán. Si yo me asomo y veo el tobogán, veo abajo. Ese abajo es, por decir algo, el año de 1985. Entonces, si yo me desplazo de 2020, que es, digamos, la plataforma del tobogán, a través de ese tobogán que sería el agujero negro, la metáfora o la analogía del agujero negro, pues la gravedad me llevaría a la parte de abajo. Si quieren imaginarse un tobogán de agua o un tobogán de pelotas, no importa, pero cuando yo llegue a la parte de abajo, a la alberca,
ahí sería el año de 1985. Esa sería otra teoría de cómo viajar en el tiempo. El problema es que, a diferencia de las películas y los cómics, hasta la fecha, hasta el día de hoy, no se ha logrado configurar ni la entrada ni la salida de un túnel, de un agujero de gusano o un agujero negro. Es decir, no se conoce aún la manera de determinar cómo viajaríamos, en mi ejemplo, de 2020 a 1985. Todavía no hay una manera de determinar eso, de programarlo, por así decirlo. Porque si corriéramos con la suerte de toparnos con un agujero de gusano, el cual es de manera natural encontrarse con uno es prácticamente imposible, o sea, es muy poco probable. Pero si nos llegáramos a encontrar con uno y entráramos a ese agujero de gusano, la salida sería aleatoria. Es decir, nosotros no la determinaríamos, la determinaría el mismo túnel. Y obviamente nosotros no sabríamos, una vez que entramos, a dónde nos llevaría. Entonces, de hacer posible los viajes en el tiempo por medio de esta teoría de agujeros de gusano, primero tendríamos que aprender a configurarlos de manera artificial con alguna máquina o qué sé yo, para poder decir, estamos entrando al agujero, la entrada del agujero de gusano, del túnel, del tiempo, es el 21 de junio de 2020, quiero programarlo para que la salida sea el, no sé, el 12 de diciembre de 1985, por decir algo, que es más o menos como funciona en Volver al Futuro la máquina del DeLorean, pero usando como medio el DeLorean, la máquina del tiempo. Pero sí, como les digo, los agujeros de gusano en esta teoría son hipotéticos. Porque les repito, o sea, esto hay que hacer mucho énfasis que los agujeros de gusano que sí existen de forma natural son submicroscópicos, es decir, son incluso más pequeños que un ente microscópico, que un ser microscópico, y por ende no son transitables por seres humanos y mucho menos por máquinas. Entonces aquí ya, si vieron la película de Ant-Man and the Wasp, o Avengers Endgame, sería más o menos algo así. Esa, creo que viéndolo no lo había analizado hasta ahorita que volví a leer el guión, pero de todas las películas de viajes en el tiempo, quizá la que se acerca más a una versión, digamos, plausible o real de viajar en el tiempo sería Ant-Man and the Wasp o Avengers Endgame, que es la misma manera, que es no solo que configurar la entrada y la salida del túnel o del agujero de gusano que nos serviría para viajar en el tiempo, sino que también tendríamos que reducir nuestro tamaño a niveles aún más pequeños que el microscópico para poder transitar a lo largo de estos agujeros de gusano. Y bueno, además, ya viendo, achicando toda la información, crear un agujero de gusano de manera artificial sería muy, muy complicado. Y si bien existen muchas teorías que validarían esta opción, son solo eso, teorías. Como les digo, todo lo que estamos viendo ahorita son teorías. Que sepamos, nada ha sido comprobado. Pero, les digo, está, digamos, fundamentado de manera matemática, de manera física, astrofísica y todo esto. Ahora sí, pues ya les expliqué al menos dos formas que los científicos creen que podrían funcionar como formas de viajar en el tiempo. Repasemos, sería el de los agujeros de gusano, cuya dificultad radicaría en que no sabemos hacia dónde nos llevaría el otro lado del túnel o el otro lado del agujero. Y la primera que vimos, que sería desplazarnos a una velocidad mucho más que supersónica, mucho más que mucho superior por mucho a la velocidad de la luz, para cuando nos detuviéramos habríamos avanzado en el tiempo. Estas son las dos maneras. Ahorita vamos a ver cuál de las dos se acerca más a ser comprobada y a ser utilizada por el ser humano a través de varios casos que están documentados, la mayoría de ellos, y que algunos son más creíbles que otros. Ustedes decidirán en cuáles creer y en cuáles no. El primero que vamos a revisar es el de un sujeto de nombre Rudolf Fentz, que tenía 31 años para el año de 1876 y vivía en Nueva York. En 1876 Nueva York no era ni de cerca todavía la enorme ciudad, la enorme metrópoli que es hoy en día y que ha sido durante ya por lo menos unas 3 o 4 décadas, pero al menos él vivía además en las afueras, vivía en una zona rural. Una tarde salió a dar un paseo por el campo como lo hacía todos los días. Recordemos, la gente de campo es muy rutinaria, tienen una rutina que no cambia e incluso pueden pasar toda su vida haciendo la misma rutina. Y este paseo por el campo era parte de la rutina diaria de Rudolf Fentz una vez que ya había terminado con su trabajo para poder relajarse antes de la cena. Sin embargo, ocurrió a sus 31 años algo que no había ocurrido jamás y que no volvería a ocurrir, y es que él jamás regresó a su casa de este paseo.
Su familia, que eran su madre y su hijo, lo habían buscado por años, pero jamás supieron descifrar la clave de a dónde se había ido Rudolf. Y la pregunta no era en dónde estaba, sino cuándo estaba. Pero de esto se enteraría únicamente otro miembro de la familia que de hecho él ni siquiera llegó a conocer. Y es que durante ese paseo que estaba dando Rudolf Fentz en 1876, de alguna manera la cual desconocemos y que a continuación se van a dar cuenta, nunca vamos a saber cómo ocurrió, de alguna manera puede ser que Rudolf Fentz se haya encontrado con un agujero de gusano o con un puente interdimensional o entre dos espacios temporales que los llevó de 1876 al año de 1950 en cuestión de segundos. Cuando Rudolf Fentz se dio cuenta, él estaba en medio de Times Square en Nueva York. Recordemos, él estaba en Nueva York. Digamos que en cuestión de tiempo, él no fue, perdón, en cuestión de lugar, de espacio, él no fue a ningún lado. Lo único que cambió fue el tiempo. Otra teoría puede ser, revisando las teorías que revisamos al principio del podcast, es que de alguna manera haya alcanzado esta velocidad superior a la velocidad supersónica y haya llegado a 1950 en cuestión de segundos. Todas las personas que transitaban por Times Square en ese día de 1950 estaban muy sacados de onda porque de la nada apareció este hombre vestido con ropa de la época victoriana y el individuo se tenía una expresión de incredulidad y de desconcierto en su rostro. Entre la multitud y presa del pánico que el sujeto sentía, tristemente no se dio cuenta y fue arrollado por un auto y murió al instante. Mientras la policía, que vio todo esto, buscaba en los bolsillos del hombre fallecido, que acababan de atropellar, encontraron algo que los dejó sin palabras y que los llenó de desconcierto en primera instancia. Y es que entre los ropajes de este sujeto extraño que apareció de la nada en Times Square y fue arrollado unos segundos después por un auto y que yacía muerto enfrente de ellos, estaban las tarjetas e identificaciones de Rudolf Fentz. La policía también, además de su ID o de su identificación, también encontraron una ficha de cerveza de 5 centavos de bronce de un bar del que nadie había oído hablar pero que se encontraba en Nueva York, unos $70 en efectivo, que databan de la década de 1800, una carta dirigida al mismo Fentz con fecha de junio de 1876 y una factura de un establo en la avenida Lexington, que claro está, en esos momentos ya no existía más. Quien dirigió esta investigación a raíz de la muerte de Rudolf Fentz, de este extraño sujeto con ropa victoriana que apareció en Times Square de la nada en 1950, fue dirigida por el capitán de la policía Hubert V. Rim, que era el capitán del Departamento de Personas Desaparecidas del estado de Nueva York. Parte del trabajo de Rim fue localizar y notificar a los familiares de la muerte de Fentz. Esto fue, digamos, el primer paso que se debía llevar a cabo. Sin embargo, todo empezó a complicarse cuando los registros de personas desaparecidas no revelaron absolutamente nada sobre ningún Rudolf Fentz. Tampoco aparecía en ningún directorio telefónico de esa época ni de años anteriores, y la búsqueda de archivos de huellas dactilares tampoco sirvió de nada, y no había ningún aviso de la desaparición de un hombre con el aspecto, ni la descripción, ni la edad de Rudolf Fentz. Fue hasta varios meses después que el capitán de policía, por pura casualidad, encontró a un tal Rudolf Fentz Jr. en una guía telefónica de 1939 de Nueva York, es decir, de 11 años antes de este suceso. O sea, ya estaba bastante desactualizada esta guía de teléfono. Por lo que decidió ir a dicha dirección, a un edificio de apartamentos. Y comenzó a interrogar a los residentes sobre dónde encontrar a este tal Rudolf Fentz Jr. Rim descubrió que Rudolf Fentz Jr. vivía en el edificio, pero que ya se había mudado a un lugar desconocido en 1940, es decir, un año después de la guía telefónica de la que databa el dato que encontró el policía, el capitán Rim. Él se había mudado ya. Pero con esto ya fue más fácil encontrarlo, porque esta pista lo llevó a revisar los registros bancarios de Fentz Jr., descubriendo que se había mudado a Florida junto a su esposa. Sin embargo, cuando Rim logró llegar a Florida para entrevistarse con Fentz Jr., se enteró que este había muerto varios años antes. Pero
pues su viuda, su esposa, seguía viva, así que Rim pudo hablar con ella y le preguntó acerca del misterioso hombre que había sido arrollado en Times Square, que tenía el mismo nombre y el apellido de su marido. Ella le contó una historia que es la que se ha vuelto leyenda hoy en día y la que nos acontece hoy, la que nos reúne hoy en este podcast, y es que su marido, Rudolph Fentz Jr., antes de morir, le explicó que su padre, Rudolph Fentz Sr., o Rudolph Fentz padre, que fue quien encontraron muerto o quien atropellaron en 1950 en Times Square, salió a dar un paseo por la noche de 1876 y que nunca más se supo de él. De hecho, fue gracias, como se pueden dar cuenta, fue gracias a la viuda de Fentz que 70 años después pudieron atar los cabos, y por eso hoy conocemos la historia de Rudolph Fentz. Hay un pequeño puente de incertidumbre: qué es lo que ocurrió entre esa caminata que dio cuando salió de su casa y el momento en el que muere arrollado en 1950. Pero en esos momentos fue cuando Rim se dio cuenta de que se trataba de un viajero en el tiempo con un cruel destino. El policía ató los cabos y dedujo que Fentz padre, quien había muerto en 1950 atropellado en Times Square, había viajado de alguna manera al futuro sin saber cómo, y aunque habían transcurrido 74 años, para él solo habían sido unos cuantos segundos, segundos que desembocarían en su muerte. Así que pues se puede decir que el tiempo que le tomó a Fentz tratar de descifrar cómo había llegado de 1847 de 1876 a 1950 en cuestión de segundos fue el tiempo que le tomó ser golpeado por el automóvil que lo llevó a la muerte. Algunos investigadores han encontrado evidencias del verdadero Rudolph Fentz, del padre, junto con la prueba de su desaparición de 1876. Como recordarán, su familia, su hijo, el esposo de la mujer por la que sabemos esta historia hoy en día, él y su madre, la esposa de la viuda de Rudolph Fentz, fueron quienes estuvieron buscando al hombre durante todos esos años, que jamás lo encontraron, y seguramente fueron a levantar un acta con la policía, con el sheriff de aquellos años. Pero pues nunca lo encontraron porque, les digo, la pregunta no era dónde está, sino cuándo está. De hecho, hay informaciones que citan fuentes anónimas del gobierno de los Estados Unidos que afirman que el cuerpo de Rudolph Fentz fue estudiado y que se encontraba perfectamente conservado en un laboratorio de alto secreto hasta donde se supo. Sin duda, estamos ante uno de los misterios más polémicos de toda la historia. Esto quizá ya es un poco más fantasioso porque no se tienen pruebas algunos más que la típica dicen por ahí, ¿no? De que el cuerpo de este hombre está conservado en alguna instalación del gobierno de Estados Unidos. Podría ser, quién sabe. Pero esto ya está un poco más fantasioso y no se tienen pruebas. De lo que sí se tienen pruebas es de este tipo que se encontró con alguna especie de portal interdimensional y que llegó de 1876 a 1950 en cuestión de segundos. Y como se van a dar cuenta a continuación, todos los viajes tuvieron que ver con portales que se encontraron de manera accidental, es decir, las bajísimas probabilidades que les mencionaba al inicio del podcast de encontrarse con un agujero de gusano. Ellos fueron ese 1 en un millón o ese 0.11 en un millón. No sé de cuánta sea la probabilidad de encontrarse con uno, pero varios de los viajeros en el tiempo que vamos a revisar hoy parece que se toparon con uno de ellos, incluyendo a Rudolph Fentz. Pero hay un caso muy interesante que es la excepción. Pero antes de llegar a ese, tenemos otro caso, que es de hecho uno más reciente, no de 1950, sino del 28 de enero de 2003, cuando un hombre de nombre Andrew Carlson fue arrestado por el FBI para realizarle un interrogatorio, ya que se sospechaba que manejaba información privilegiada. Esto debido a que Carlson aumentó su fortuna de manera extraordinaria de un día para otro prácticamente y sin ser alguien excepcionalmente inteligente. El modo en que lo hizo Carlson fue que invirtió en Wall Street de una manera muy arriesgada, entre las que se cuentan más de 126 operaciones en la bolsa, de las cuales él no cometió ni un solo error. Y les digo, él no era economista, no era algún conocedor de la bolsa, nada. O sea, era una persona común y corriente según los registros, y sin embargo no había, o sea, había logrado superar incluso a las probabilidades, lo cual obviamente levantó sospechas. Años después, los mayores brokers de la bolsa americana sufrieron unas pérdidas estrafalarias y el señor Carlson centró todas las miradas de sus colegas que no se explicaban cómo él había salido indemne de todo aquello,
y cómo se había convertido en uno de los mayores inversores en tan poco tiempo, porque este tipo no era alguien conocido dentro del medio de los inversionistas, no era conocido en la bolsa, salió de la nada literalmente. Esta tontería de Andrew Carlson de no pasar desapercibido lo llevó a ser arrestado e interrogado al respecto. Como les digo, en enero, el 23 de enero de 2003, perdón. Y en vez de confesar un crimen, en vez de decir, no, pues sí, la verdad, me estoy robando estos números de tal o cual lado, me están pasando información de aquí o de por allá, no hizo eso, sino que aseguró ser un viajero del tiempo que había viajado desde el año de 2256. O sea, había viajado casi 250 años hacia el pasado. Mientras le hicieron el interrogatorio a nuestro amigo Andrew Carlson, el cual duró 4 horas, él se mantuvo firme en que venía del futuro. A continuación voy a citar algo que dijo y es esto. No puedo ayudarme. He intentado mimetizarme en este tiempo, cometiendo errores para que no se notara, pero creo que me he dejado llevar por mi avaricia. Decía venir del año 2256, donde utilizó los registros de las operaciones y transacciones bancarias del pasado para utilizarlas a su favor. Como pueden ver, pues, prácticamente se robó la idea de la premisa de Volver al Futuro 2 cuando Marty compra este almanaque con todos los resultados deportivos de 1950 al 2000 y su idea es cuando regresen al presente, él y el Doc, esto lo compra en el año de 2015, cuando él y el Doc regresen a 1985, se pondría a apostar porque ya conocería los resultados de todos los deportes por el almanaque. Sin embargo, se le cae y el que lo encuentra es Biff. Y Biff, el Biff anciano del futuro del año 2015, viaja a 1955 para dárselo al Biff joven. Y en el presente de 1985, ahora Biff es un hombre millonario por haberle robado la idea. Al parecer, este tal Andrew Carlson quiso hacer algo parecido, pero mucho más complicado porque no fue en las apuestas de los deportes, sino que fue en la casa de bolsa, uno de los entornos con más seguridad por toda la cantidad de dinero que maneja, ¿no? Y obviamente los policías no le creyeron, pero para probar lo que estaba diciendo, Carlson hizo algunas predicciones y algunas profecías. Entre ellas detalló la fecha de la invasión de Irak por parte del ejército norteamericano y advirtiendo que sería un gran error, cosa que obviamente se cumplió. También se especula, no hay registro de esto, pero se especula que fue él quien informó sobre la ubicación de Osama Bin Laden. También dio una cura para el virus del SIDA, supuestamente, algo que no ha salido a la luz, ya que a las grandes corporaciones no les interesa. Como pueden ver, estos dos puntos del SIDA y de Bin Laden son pues un poco fantasiosos. Uno, porque Bin Laden, a pesar de que esto ocurrió en el 2003, a Bin Laden se le dio muerte hasta el 2010 o el 2011, no recuerdo. ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos hubiera esperado todos esos años? A menos que hubiera una conspiración aún mayor detrás de este viaje en el tiempo, digamos, clandestino. Y lo del virus del SIDA, pues es una leyenda urbana que está desde hace muchísimos años de que en realidad ya existe una cura, pero que pues el gobierno no la quiere sacar porque no le conviene a las empresas farmacéuticas, ni al gobierno, ni todo esto. Pero esto ya es un poco mucho más conspiracionista, así que únicamente fijémonos en que él predijo la fecha de la invasión de Irak por parte de Estados Unidos y pues acertó. Carlson se disculpó y dijo que solo quería volver a su época en su máquina del tiempo. Cuando le preguntaron al respecto de la máquina, él juró que no iba a darle esa máquina a absolutamente nadie, pero que tampoco le contaría a los policías del FBI cómo funcionaba, ya que estaba seguro que se iba a utilizar para el mal, como él lo había hecho, de hecho. El FBI obviamente dijo que no le creía su historia fantástica de viajes en el tiempo. Sin embargo, una fuente del gobierno de los Estados Unidos reconoció que no se había encontrado rastro alguno de un tal Andrew Carlson, sino hasta el mes de diciembre del año 2002. Es decir, literalmente un par de meses antes de que este tipo fuera arrestado. O sea, como pueden ver, no era un tipo muy inteligente. Por lo menos Biff Tannen se salió con la suya varios años hasta que Marty viaja al presente y tiene que arreglar las cosas y tiene que volver al pasado. Pero este tipo le duró la fiesta 2 o 3 meses, como él mismo dijo. Obviamente tomando en cuenta que sea cierto lo que dijo, su historia de viajes en el tiempo, por su maldita avaricia. O sea, fue como si hubiera aparecido en ese mes, como si hubiera nacido ya adulto 3 meses antes de su arresto, ¿no? Es más, como un mes antes, porque esto fue en enero. O sea, literalmente le duró menos de un mes el chistecito. El problema es que como
algunos de los casos que revisaremos más adelante, ya no se supo más al respecto de este caso en un futuro, o en el presente, ¿no? Que sería nuestro presente. Porque esto pues ya tiene 17 años que ocurrió y no sabemos qué pasó con Andrew Carlson. Así que pues ustedes tienen la última palabra, ustedes juzguen quién era Andrew Carlson. ¿Fue un mentiroso que buscó encubrir un fraude con ciencia ficción o algún viajero en el tiempo real que no era muy inteligente y que se basó en la premisa de Volver al Futuro 2, pero que tuvo un trágico final porque, pues si se ponen a analizar, quizá el gobierno de Estados Unidos hizo algo malo con él, lo desapareció o algo así, no sabemos. Sin duda no fue el mismo caso caricaturesco de Volver al Futuro 2. Pero pasemos al siguiente caso, que de ser real sería el mejor documentado de todos los que vamos a tratar hoy, pues como vieron en mis publicaciones de Facebook e Instagram, espero que hayan visto el video para que puedan entender, porque pues ahorita nada más me están escuchando, se trataría del primer y único viaje en el tiempo del que se haya hecho un registro audiovisual por el viajero, llámese un video, o sea, es el único viaje en el tiempo que se ha grabado, obviamente tomando en cuenta que esto sea real, que como siempre ustedes tienen la última palabra al respecto. Este caso se trata de el del sueco Håkan Nordqvist, quien escribiera este relato en su blog, el que les voy a relatar a continuación, en el año 2006. Y además subiría a YouTube el video que supuestamente muestra a su versión del presente con su yo del futuro de 72 años de edad. Para comprobar que era cierto, porque obviamente dijo, nadie me va a creer, lo que hizo, además del parecido físico, que sí es bastante increíble, aparte esto es de 2006, este tipo ha dado varias pláticas y pues ya tiene que 15 años prácticamente que ocurrió esto. Y sí se va pareciendo un poco más al anciano del video, o sea, puede que sí sea cierto. Pero lo curioso es que en el video, porque en el viaje lo que hizo fue que grabó con su BlackBerry, o sea, ni siquiera había smartphones como ahorita, era un BlackBerry. Y de hecho sí, la calidad del video no es la mejor, pero se ve decente, ¿no? Entonces, además del parecido físico, los dos tienen el mismo tatuaje en el brazo izquierdo, como pueden ver en el video. Según cuenta este hombre sueco, de nacionalidad sueca, la anécdota ocurrió un 30 de agosto del año de 2006 por la tarde, luego de que Håkan regresara de una larga jornada de trabajo en Fargestaden. Creo que se pronuncia así, la verdad no lo sé. Håkan notó que el piso de su cocina estaba inundado de agua, por lo que supuso que se había roto una tubería del fregadero y procedió a buscar las herramientas para hacer la reparación correspondiente. Sin embargo, al agacharse y revisar el fregadero, al adentrarse en las tuberías, notó que el espacio era más ancho de lo normal y se introdujo aún más hasta ver que había una luz que parecía ser un túnel. Curioso por saber a dónde llevaba este túnel y la luz al final del túnel, literalmente, lo atravesó hasta que llegó del otro lado. Por alguna razón desconocida, en el fregadero de Håkan se había abierto un portal que conducía a un espacio temporal 38 años adelante en el futuro, por lo que cuando Håkan salió de este túnel apareció en un mundo muy diferente al de ese momento, que era Suecia de 2006, y se encontró con él mismo, o sea, con Håkan, en Suecia del año 2042. De hecho, bueno, no lo especifica en su relato, pero se puede decir que vivió en la misma casa durante esos 38 años porque ahí fue donde se encontró a su versión del futuro, del año 2042, o sea, faltan 12 años para que sepamos si este hombre decía la verdad o estaba mintiendo. El Håkan del futuro, el Håkan anciano de 72 años, le contó cosas de su persona a Håkan joven que solo él mismo podía saber, y además algunos sucesos que ocurrirían en el mundo, pero le pidió que por favor no se los revelara a nadie. Luego de unos minutos de conversación y por temor de no poder regresar a su tiempo, Håkan ingresó en el túnel que afortunadamente aún seguía abierto y apareció nuevamente debajo del fregadero de su cocina en el 2006. Como les digo, antes de irse, logró registrar en su teléfono celular un corto video con su celular BlackBerry de el peculiar encuentro que tuvo con que les digo, de ser cierto, mostraría el único viaje en el tiempo registrado en video y que está al alcance de todos. Lo pueden buscar en YouTube, pero ya se los dejé más fácil. Entren a mi cuenta de Facebook y de Instagram y ahí se lo van a encontrar.
Y no solo eso, sino que es el único video que muestra a la misma persona en dos distintas líneas, bueno, más bien, a dos versiones de una persona de diferentes líneas temporales compartiendo espacio y tiempo. Esto, pues, si nos dejamos llevar por las premisas, por la trama de películas de ciencia ficción de viajes en el tiempo, esto ocasionaría una paradoja, y también según muchos científicos. Pero, como vimos en Avengers Endgame, no podemos dejarnos guiar y usar las reglas de viajes en el tiempo basándonos en las películas de Volver al Futuro. Así que démosle el beneficio de la duda. Yo por mi parte sí se la doy, porque además está este hecho, este elemento del tatuaje, que si bien podría ser un tatuaje falso, yo prefiero darle el beneficio de la duda. Además de que les digo, sí se parecen bastante las dos versiones de Hakan. Y además Hakan, que les digo que ha dado varias pláticas al respecto, dijo lo siguiente: no me importa si la gente piensa que soy un mentiroso, yo sé que no lo soy. Tuve un encuentro conmigo mismo en el futuro y estuvo bien. Es todo lo que sé. Pero si me pasó a mí, lo más probable es que le haya pasado a alguien más. Aunque ya analizamos tres diferentes viajeros en el tiempo, de los cuales se tiene registros, digamos, serios. Al menos el de Rudolph Fentz es un registro policíaco. Y en el caso de Hakan no es un registro policíaco, pero es un video, o sea, algo más, digamos, más creíble, porque también obviamente fue analizado de manera, o sea, por fotógrafos profesionales y expertos en edición y todo esto, y es un video fidedigno. Entonces, al menos de esa manera, o sea, digitalmente no fue truqueado ni nada. En el caso de Andrew Carlson, no hay un registro, digamos, oficial, por así decirlo, pero pues sí hay muchas personas que lo están narrando, ¿no? Entonces, además, bueno, sí hay un registro policíaco, ¿no? Pero no sabemos si es real o no, porque al menos yo no encontré fotos así de la foto del acta de que fue arrestado, ¿no? Pero por lo menos de Rudolph Fentz y de este tipo Hakan sí tenemos registros. Y hablando de Rudolph Fentz, no sabemos mucho sobre cómo ocurrieron las cosas antes de que él despertara, por así decirlo, en 1950. Pero aquí se muestra un elemento muy interesante y que no se muestra en ninguno de los otros casos que revisaremos hoy, que es el agua. El agua, recordemos, su cocina del 2006 estaba inundada de agua. Y el agua se cree que es capaz de abrir portales entre dimensiones, al igual que los espejos, digamos en el mundo esotérico. Entonces esto no tiene ninguna explicación científica. Es más, yo creo que si se lo hubieras dicho a Stephen Hawking, él se hubiera botado de la risa. Pero pues aquí hay un elemento bastante, que a mí me pareció bastante interesante por lo menos. El siguiente viaje registrado ocurre en Ucrania el 23 de abril del 2006. Y ese también se los dejé tanto en Facebook como en Instagram. De esto no se tienen videos porque ocurrió de manera muy rápida, pero sí se tienen fotografías, que son las que les dejé en Facebook e Instagram si quieren ir a revisarlas. Les voy a contar de manera más detallada el relato. Les dejé una pequeña descripción tanto en Facebook como en Instagram, pero ahorita se los voy a relatar con lujo de detalle. Este 23 de abril de 2006 en Ucrania, la policía se acercó para ayudar a un hombre que parecía desorientado. Este hombre preguntaba por una calle que no existía y estaba bien vestido, pero con un atuendo que no correspondía a la época, es decir, al 2006. Ante el requerimiento de la policía, el hombre presentó su documentación, pero ¿cuál fue su sorpresa? Que no era una identificación actual, sino que era una expedida por la antigua Unión Soviética, documentación fechada en 1950. El nombre de este tipo que estaba desorientado y perdido era Sergei Ponomarenko. Los policías, ante el extraño comportamiento de este hombre, lo trasladaron a un hospital psiquiátrico. Ya en la clínica, Sergei preguntó por el año en el que se encontraban. La historia cuenta que habría dado un salto temporal de 56 años tras ver y fotografiar un ovni mientras estaba con su novia. Esto se lo preguntó el psiquiatra, le dijo que le narrara los hechos y aquí, a diferencia por ejemplo de Rudolph Fentz, sí podemos ver qué pasó y este es el caso que les digo que no se trata de un portal interdimensional, si quieren verlo así, encontrado por accidente, sino que aquí se involucra un ovni, el cual, como bueno, lo van a ver, es un pequeño spoiler del video de los ovnis en México, pero no es la primera vez que los ovnis pueden manipular el espacio y el tiempo para los seres humanos, ¿no? Entonces, este tipo Sergei le contó al psiquiatra
que estaba en la calle con su novia y de repente vieron un ovni. El tipo lo fotografió y después de tomarle la foto fue que apareció en 2006. Entre las pertenencias que traía Sergei, traía una vieja cámara, obviamente de la época de 1950, y le dijo que todas las fotografías que él tomó deberían estar todavía en la cámara. Obviamente un antiguo aparato de carrete que precisaba de ser revelado para obtener las fotos. Es decir, no era una cámara digital. Recuerden, él venía de 1950. El psiquiatra mandó revelar las fotografías y recibieron de vuelta imágenes antiguas de Kiev que databan de 1950. En las fotografías hay varias, ustedes pueden buscarlas en Google, yo le puse únicamente la del ovni. Pero son fotografías, una que le tomó su novia a Sergei, una en la que vienen juntos, y la más enigmática, que fue la que comprobó el relato de este hombre, fue una en la que se veía un ovni con forma de campana que sobrevolaba las casas de Ucrania, de Kiev, en Ucrania, que estaba sobrevolando a Sergei en ese momento, y por este suceso de fotografiar al ovni, o quizá el ovni actuó de manera, o sea, que él sabía lo que hacía, transportó a Sergei Ponomarenko desde 1950 hasta el 2006. Como les digo, pueden buscar en mi cuenta de Facebook y de Instagram la fotografía o googlear el nombre de este tipo, Sergei Ponomarenko, en Google, y les van a aparecer todas las fotografías. También les posteé la fotografía de la documentación que presentó a la policía, que les digo era de la Unión Soviética. Igual que apareció un día, Sergei desapareció de la nada en la habitación del hospital psiquiátrico donde estaba, sin dejar rastro y sin que nadie lo viera irse. O sea, simplemente se evaporó. Los policías y algunos investigadores se pusieron a investigar qué había pasado. Se oye extraño, pero en documentación antigua, es decir, en libros de historia, en registros antiguos, y basado en esto, ellos dedujeron que había vuelto a su época, es decir, a 1950. Sin embargo, se probó, bueno, se descubrió poco tiempo después que años más tarde, después de que ya había vuelto a su año de 1950, Sergei volvió a saltar en el tiempo. No sabemos si de manera accidental, como esta vez que había llegado a 2006, o de manera consciente. Y esta vez no había viajado a 2006, sino que había viajado hasta el año de 2050. Esto se puede probar porque existe una fotografía de él ya más mayor. En la fotografía de donde él está en 1950 con su novia fotografiando el ovni, se ve que es un chico como de 20 años, un poco más de 20 años. Pero la foto, que también les dejé en Instagram y en Facebook si quieren ir a verla, ya lo muestra como de unos 40 años. O sea, más o menos, si regresó en 1950, podemos deducir, no sabemos en qué año vuelve a viajar en el tiempo al futuro, pero más o menos fue en 1970, 1975, tomando en cuenta su aspecto, porque les digo, se ve mayor. En esta fotografía, él está en una zona de Kiev, y lo interesante es que detrás de él, les digo, pueden ver la fotografía en mis cuentas de Facebook e Instagram para que sepan de qué estoy hablando. Detrás de él se ven varios edificios que hasta la fecha, si en una fotografía tomada en el mismo lugar, todavía no existen esos edificios. Así que se puede creer que es real que este tipo, Sergei Ponomarenko, viajó de 1950 a 2006. De 2006 regresó a 1950 unos días después de haber llegado, se supone, a raíz de un encuentro con un ovni. Y una vez que estuvo de vuelta en 1950, alrededor de 20 años, 15 o 20 años después, vuelve a viajar en el tiempo, esta vez al año de 2050, y le manda esta fotografía a su esposa. Y en la parte de atrás de la foto escribió: "Estoy bien, haré lo que pueda para volver cuanto antes". Este mensaje nos haría creer que en esa ocasión sí viajó de manera consciente, o sea, no fue un accidente. Habrá mantenido contacto con estos extraterrestres que lo hicieron viajar al año de 2006. Esto, aunque suena descabellado, por algo que estuve leyendo, hay varias personas que afirman que tienen contacto permanente con extraterrestres.
Si quieren que haga un video al respecto de estas personas, déjenmelo abajo en los comentarios si están escuchando esto en YouTube. Por cierto, se me olvidó decirlo al inicio del podcast, si me están escuchando por primera vez en su vida en Spotify o en iVoox, dense una vuelta por mi canal en YouTube, subo videos todas las semanas, 3 videos a la semana. Si les está gustando este podcast, sé que les va a encantar el contenido que estuvo allá. Y también, obviamente, síganme, como ya lo saben, como ya lo repetí 1000 veces en este podcast, en Facebook y en Instagram y en mi canal de Twitch. Pero ahora sí, después de ese pequeño corte, vamos a lo que sigue, que es un caso ocurrido en México, que no es muy conocido porque, y no podía faltar mi mención de todos los días, fue contado en La Mano Peluda, un programa radiofónico mexicano que apenas fue cancelado el año pasado o hace 2 años, no recuerdo muy bien, en el que la gente llamaba al locutor, en un inicio fue al difunto Juan Ramón Sáenz, del cual tengo planeado también un podcast por la misteriosa muerte que lo rodea, y en años posteriores sería con Rubén García Castillo. Este relato de viaje en el tiempo lo pueden encontrar en YouTube todavía, espero que no lo quiten. Búsquenlo como Mano Peluda, Viaje en el Tiempo, y es la primera opción que aparece. Trataré de dejarles el link si me están escuchando en YouTube, pero este es el caso de Roberto Trueba, un hombre que vive o al menos en el momento en que cuenta este relato, que es en el 2012, que es algo muy curioso que casi todos los años que los viajes en el tiempo que hemos revisado han ocurrido entre 2003 y 2012. De hecho, 2 ocurrieron en 2006, lo cual es muy curioso. Recuerden que en 2006 se decía que era este año del 666, del año de la bestia, que según en ese año nació el anticristo. Eso no me había dado cuenta hasta ahorita. Pero bueno, el punto es que este hombre, chilango, es decir, que vivía en la Ciudad de México, él dice que vivía en este año de 2012 en la zona de Santa María la Ribera. Y en este momento se encontraba en la colonia San Rafael, la cual digamos que están muy cerca. Los divide únicamente una avenida, pero prácticamente era vecino de la persona a la que iba a buscar. Él dice que era un amigo, pero lo curioso es que Roberto Trueba había vivido de niño en esta misma colonia, en la colonia San Rafael. Sí les suena el nombre de la colonia San Rafael y no son de México, pero ya llevan varios meses conmigo en el canal. Recordarán que es en esta misma colonia donde ocurre o donde se cuenta uno de los relatos más enigmáticos de La Mano Peluda, donde supuestamente en esta colonia vive un hombre lobo real proveniente de Rumanía. Tristemente ese relato ya lo quitaron de YouTube, literalmente lo acaban de quitar hace como 2 o 3 semanas, esperemos que lo vuelvan a subir. Pero bueno, el punto es que Roberto Trueba se encontraba en la colonia San Rafael, estacionado afuera de una casa donde él había vivido toda su infancia al lado de su familia y estaba esperando en su automóvil a un amigo que vivía unas casas más adelante. Él narra que le empieza a pegar un sentimiento de nostalgia, de melancolía, porque pues allá había vivido toda su infancia con su familia, sus papás ya habían fallecido. Entonces él dice que, presa de la nostalgia, se aprieta los ojos, tratando de evitar llorar o algo así, estando todavía a bordo de su auto. Cuando se quita las manos y abre los ojos, y ya ven que cuando te aprietas los ojos un poco fuerte, ves como destellos blancos, él dice que cuando hizo esto y recuperó, digamos, la vista, se encontraba de nuevo en los años 50, es decir, donde él había vivido en esta casa en la que se encontraba estacionado afuera en estos momentos, en la que ahora vivían personas completamente desconocidas para él, pero ya no lucía como en el 2012, es decir, como en su presente, sino que era de nuevo la casa en la que él había vivido de niño con sus padres en los años de los 50. Y no solo la casa había cambiado, sino que todo a su alrededor también había cambiado. Lo único que se mantenía, digamos, vigente del año 2012 era él, su atuendo, es decir, él todavía tenía la misma edad adulta en la que tenía en 2012, su ropa era la misma que traía puesta y su automóvil era el mismo. Pero él narra que en los años 50, en esa colonia San Rafael, pasaba un tranvía que hoy en día ya no pasa por ahí. De hecho, las calles ya no, ni siquiera tienen vías, ¿no? Entonces, él escucha mientras está así como viendo qué onda, ¿no? Qué pasó, sacado de onda, espantado también porque no sabe qué ocurrió. Literalmente esto ocurrió en cuestión de segundos. Lo que lo saca del trance y lo que lo obliga a reaccionar es el sonido del tranvía, que para él era ya tan familiar porque de nuevo él pasó pues prácticamente toda su infancia escuchando este sonido. El tranvía le estaba diciendo pues que se moviera porque no lo dejaba pasar. Él no vio el rostro del conductor del tranvía, pero seguramente estaba más que sorprendido de haber visto un auto tan moderno.
este hombre Roberto se orilla y cuando lo hace el tranvía pasa de largo junto a él, junto a su coche, pero en donde se estacionó, en la calle de enfrente, habían unos niños jugando, niños con la ropa de los años 50, a toda la usanza de esa época, y se sorprenden al ver a este hombre con una ropa tan extraña para ellos y además un automóvil tan moderno. Los niños se sorprenden tanto y Roberto también. Roberto se queda inmóvil detrás del volante, no baja del coche y los niños dejan de jugar y empiezan a tocar el automóvil para ver que es real y para, pues son niños, ¿no? Para ver si en verdad está ahí de alguna manera interactuar con él. Roberto cuenta que como era época de lluvia, su coche estaba lleno de polvo, entonces este dato es importante, recuérdenlo. Estaba lleno de polvo el coche. Él se como que despierta un poco del trance, se baja del auto y camina asustado porque no quería quedarse ahí en ese tiempo, ¿no? Aunque fue la melancolía, digamos, la nostalgia la que lo llevó de vuelta al pasado, a los años de 1950, de su infancia, y aunque dice que se vio tentado a tocar la puerta del zaguán o del patio de la casa en la que había vivido con su familia, se vio tentado para ver una vez más a su madre. Sin embargo, no lo hizo porque le dio miedo encontrarse con él mismo de niño. Le dio miedo que fuera él, de niño, su versión del pasado, quien abriera la puerta del zaguán y al verse que, no sé, muriera o se quedara ahí atrapado para siempre o no lo sé. El punto es que este miedo fue lo que lo llevó a no tocar la puerta del zaguán de su casa de la infancia y siguió caminando. Él llegó a Ribera de San Cosme, que es esta avenida larga que divide a la colonia San Rafael de la colonia Clavería, que es donde vive él. No, perdón, Santa María de Ribera, que es donde vive él de adulto. Cuando llega a Ribera de San Cosme, dice que pasó una ráfaga de aire muy fuerte que realmente era, pues no era normal, ¿no? La fuerza que tenía, la velocidad que llevaba el viento. Él, a pesar de esto, siguió caminando, cubriéndose un poco los ojos de la fuerte torbanera, y además el aire venía acompañado de una espesa neblina. Él, de todos modos, siguió caminando digamos, en sentido contrario a la fuerza del viento y sentido contrario a la neblina, y ya estaba de vuelta, cuando atravesó la neblina, estaba de vuelta en el año 2012. Es decir, habían pasado unos cuantos minutos en lo que él bajó de su auto, bueno, en lo que llegó, se estacionó para que pasara el tranvía. Los niños tocaron el auto, él se bajó del auto, caminó un par de calles y ya estaba de vuelta en el año 2012. Él pues no sabía qué hacer, siguió caminando, ya estando en 2012 llegó a su casa, le contó lo que había pasado a su familia, a sus hijos y a su esposa, y ellos no le creyeron, así que para que le creyeran les dijo síganme. Y lo curioso es que regresaron a donde él se había dejado el coche estacionado en 1950 y ahí estaba, en el 2012, allí estaba el auto, en el mismo lugar donde él lo había dejado, minutos antes, aunque en realidad había sido en 1950. Y lo curioso, les recuerdo que el auto estaba lleno de polvo debido a la lluvia, pues en el polvo del cofre del auto estaban marcadas las manos de los niños que lo habían tocado en 1950 minutos antes. Se siente extraño decirlo, pero es lo más curioso. Este caso, cuando lo conocí hace poquito, yo siendo un gran fan de La Mano Peluda, lo saben los fans de Hueso Colorado de este canal, que ya llevan casi un año conmigo, desde que nació el proyecto, saben que yo hago una mención, por lo menos una en cada video de La Mano Peluda, y a pesar de eso, no conocía este caso hasta hace unos cuantos meses. De hecho, fue a raíz de ese caso que se me surgió la idea de hacer un video, en este caso terminó siendo un podcast de viajes en el tiempo, porque les digo, es un tema que me intriga y que a mí me fascinaría viajar al pasado, quizá quedarme ahí, no lo sé. La verdad, tal vez sí me quedaría en cierta época, pero bueno, el punto es que tenemos un caso más por revisar, uno que en mi opinión es el menos creíble de todos, pero que es el más conocido. Si ustedes eran adolescentes, muchachitos, creepypasteros como lo era yo hace 7 años, más o menos, entre 7 y 10 años, cuando yo estaba en la secundaria, conocerán el caso de John Titor. Porque a pesar de que este caso es de principios del milenio, en México se dio a conocer realmente hasta más o menos 2009-2010 en los foros y cuando empezaron a salir a la luz las creepypastas con Loquendo en YouTube aquí en México o en Latinoamérica en general.
Es un caso muy extenso esta teoría, bueno, esta historia de John Titor. Déjenme saber abajo en los comentarios si están en YouTube o en mis redes sociales. Si quieren que haga un podcast sobre su caso, porque es muy, muy extenso. O sea, es para hacerle un podcast solito a él. Pero vamos a tratar ahorita los rasgos principales y más importantes de su historia. John Titor era un usuario de BBS, que son tablones de anuncios electrónicos. Este término ya no se utiliza en la actualidad. Y este caso ocurre a principios del año 2000, a principios del milenio. Estamos hablando de un tiempo en el que el correo electrónico era el principal método de comunicación en el Internet, aparte de los chats y los foros web. Esto pues ya ha evolucionado, ahorita tenemos desde TikTok hasta Facebook, que es como ya la red social más vieja, que sigue en funcionamiento. Obviamente High Five y todas esas cosas pues ya no las usamos, pero tenemos WhatsApp, tenemos YouTube, tenemos todas estas redes sociales y sistemas de mensajería instantánea. Pero en ese momento digamos que los chavos se comunicaban por medio de correo electrónico y chats en varios foros. Muchos de estos foros no estaban regulados, así que ocurrían cosas bastante extrañas, bastante oscuras en esos lugares de la red. Pero incluso entonces, los BBS, que eran estos tablones de anuncios electrónicos, ya estaban algo anticuados. Básicamente eran como los foros de hoy en día, donde los usuarios podían discutir, compartir archivos o incluso jugar. Es decir, era como un Twitch pero sin usar la cámara. De la misma manera que puedes colgar un anuncio en un tablón de anuncios, los BBS o BBS permitían a cualquiera hablar de sus cosas. Es decir, a grandes rasgos era un chat, el chat de un foro. Pero el usuario que usaba el apodo Time Travel-0 en el foro Time Travel Institute no hablaba de cualquier cosa, sino que hablaba del futuro. Según su historia, su nombre era John Titor y era un viajero del tiempo que venía del año 2036. Les recuerdo, esto ocurrió en el año del 2000, o sea que ahorita ya estamos a 16 años de que supuestamente lleguemos a la época de este tipo, de este John Titor, su usuario, que nada sutil, Time Travel-0. Para demostrar que en realidad era un viajero en el tiempo, fue colgando pequeños trozos de información como esquemas de su máquina del tiempo, que de hecho ustedes las pueden googlear en Google Imágenes y están bastante complicadas de entender. Y la calidad tampoco es muy buena, por eso no se las puse en Instagram ni nada. Pero nunca la suficiente para unir todas las líneas. Es decir, como que dio varios teasers, como que dio varios puntos aleatorios de su historia, pero jamás la dio de manera clara. Es decir, no se tomó el tiempo de narrar todo de principio a fin y de manera clara. Quizá porque era mentira, quizá porque quería evitar una paradoja en el tiempo o algo así, no lo sabemos. El punto es que muchas de las mucho de lo que está alrededor de esta historia de John Titor son cosas que han escrito los fans, por así decirlo, o que han deducido fans y estudiosos de estos temas, tratando de llenar esos huecos argumentales, por así decirlo, que fueron dejados de manera intencional por este tal John Titor. Titor hablaba en mensajes cortos y concisos como un soldado que presentaba un informe, porque de hecho eso es lo que era John Titor, un soldado estadounidense que había sido mandado al pasado para cumplir una misión muy importante para el gobierno de los Estados Unidos. Su misión consistía en viajar al año de 1970 y buscar un ordenador IBM 5100, considerado como uno de los primeros ordenadores que presentaron el concepto de portabilidad, aunque pesaba 24 kilos. Imagínense llevar 24 kilos a la universidad en su mochila. Yo no lo creo. El motivo es que este ordenador o computadora era necesaria para editar varios programas que aún se usaban en el año del 2036. Poco a poco la historia fue revelando guiños, tramas y motivos ocultos que engancharon a más gente, que a su vez la compartían en otros sitios. Por ejemplo, no era casualidad que Titor proviniese del 2036 y que buscase un IBM 5100, ya que es bien sabido que en el 2038 entrará en efecto un bug relacionado con el sistema operativo Unix y derivados como Linux o Mac OS X. La verdad, esta información yo la desconozco, soy muy malo con la tecnología y yo no nos llevamos bien, y esto de las computadoras jamás lo he entendido. Así que si estoy en un error, por favor háganmelo saber. Yo investigué y en todos los lados que mencionaba esta historia lo mencionaba, así que pues ahí si algún miembro, algún hijo de la noche o algún miembro de la manada que sea ingeniero en sistemas o algo así, si estoy diciendo una estupidez, por favor háganmelo saber.
Ese año, en los sistemas de 32 bits, es decir, en el año de 2038, el reloj dará la vuelta, o sea, digamos que se reiniciará, ya que se le acabarán los bits para representar la fecha, por lo que volverá al 13 de febrero de 1901, con posibles consecuencias catastróficas para los sistemas utilizados en el futuro, que para nosotros es un futuro ya no muy lejano. Hay que recordar, me cagué porque pasó una ambulancia y pensé que era la alerta sísmica. Hay que recordar que en el año 2000 habíamos sobrevivido al efecto 2000 o Y2K, un problema similar en la manera en la que los ordenadores contaban el tiempo y que al final no resultó ser para tanto. Es decir, no terminó siendo, todos decían que iba a ser como una especie de fin del mundo, ahí el mundo digital apenas estaba en pañales y resultó ser pues nada importante. Esto muchos dicen que ocurrió por el viaje en el tiempo de John Titor, lo cual pues obviamente no es comprobable y dentro de la misma línea narrativa que John Titor manejó, él jamás mencionó haber hecho nada al respecto del Y2K, pero aquí entraría un efecto mariposa, de que si quizá su misión, de ser cierta, era modificar lo que iba a ocurrir en el año del 2038, pero en realidad lo que había cambiado era algo ocurrido en el año 2000, en fin. El punto es que el Y2K no sirvió de nada. Pero en la memoria colectiva aún quedaba el miedo que teníamos a ese bug, que les digo es algo que supuestamente sí va a ocurrir en 2038, o sea, es algo que o el tipo que escribió la historia de John Titor conocía, o que realmente sí va a pasar este reinicio de los relojes digitales en el año de 2038, en 18 años. Así que la historia de Titor no nos resultó extraña en ese momento, es decir, a los que lo leyeron en ese momento. Entonces, ¿por qué Titor estaba en el año 2000 escribiendo en un chat de un foro con seguramente un montón de adolescentes de preparatoria o de universidad y varios conspiracionistas de 40 años que vivían en el sótano de su mamá? Pues por motivos personales, aseguraba él, para recopilar información del mundo antes de la guerra. Otro detalle que soltó así como si no fuera nada y poder ver a su familia. Esta guerra a la que se refería era a la Tercera Guerra Mundial que supuestamente, según él, que habría iniciado en el año de 2015. Un año que pues ya pasó y, como vemos, no ocurrió la Tercera Guerra Mundial. Siendo un viajero del tiempo, a Titor no le faltaban historias del futuro y pues seguramente hubo quien lo estuvo cuestionando, varios curiosos, seguramente yo hubiera hecho lo mismo. Según explicó Titor, el viaje en el tiempo sería descubierto por el CERN, el CERN, en el año 2001, es decir, un año posterior a el momento en el que él escribía esto. Y en 2004 daría inicio a una guerra civil, una nueva guerra civil en Estados Unidos. No dijo por qué, pero dijo que habría una guerra civil en 2004 que culminaría en 2015 con el inicio de la Tercera Guerra Mundial, de la que Titor era uno de los sobrevivientes. Como pueden ver, aquí no pasaron ninguna de estas dos cosas, ni hubo una guerra civil. Bueno, para empezar, ni siquiera descubrieron el viaje en el tiempo, al menos no de manera, digamos, para el público en general, en 2001. En 2004 no ocurrió ninguna guerra civil en Estados Unidos y tampoco ocurrió en 2015 la Tercera Guerra Mundial. Esto, les digo de nuevo, los que están a favor, los que creen la teoría, dicen que es porque Titor cambió el pasado con este pequeño viaje en el tiempo que hizo a 1970 y el que hizo al año 2000 y su regreso a su año de 2036. Según ellos, por eso es que ya no pasaron estos hechos tan lamentables. Y hay quien, la verdad, cree, y yo también soy de ellos, cree que esto es mentira y que simplemente fue una historia medianamente bien redactada porque tampoco estaba completa, pero les digo, es muy popular, de hecho tienen libros escritos al respecto. Aunque John Titor dejó de publicar en marzo de 2001, es decir, unos meses, casi un año de que comenzara con su relato, la leyenda ya había nacido y no iba a morir. Los foros se llenaron de John Titors falsos que intentaron continuar la historia de fotografías manipuladas en las que veíamos a Titor en diversos momentos históricos y de supuestas coincidencias con lo que había pronosticado, como que en 2015 habría un presidente negro en la Casa Blanca. Esto se supone que él sí lo dijo, que fue una de sus predicciones, que habría en 2015 un presidente negro y pues terminó siendo cierto. Estos son de donde se agarran quienes creen en esta teoría. Pero hubo cosas que pues también otra cosa que sí se cumplió fue la enfermedad de las vacas locas. Entonces hubo cosas que sí se cumplieron y mucho antes de que ocurrieran. Como, o sea, lo de Barack Obama no dijo el nombre del presidente, pero sí hubo, ¿cómo se dice?
pero sí dijo que había un presidente, que habría un presidente negro en 2015, 15 años antes de que eligieran a Obama. Entonces, pues hay puntos fuertes de la teoría, de la historia, pero hay muchos puntos débiles. Fotografías falsas. De hecho, si ustedes googlean John Titor, lo más probable es que le aparezca la fotografía de este tipo como en los años 20, que son como puros señores mayores de traje, y un tipo joven con un corte moderno, lentes oscuros y una playera como de Wonder Man de Marvel, que pues esto ocurrió hasta Wonder Man, creo que surge en los 60 en los cómics. La playera de Wonder Man es muy sencilla, es una playera verde con una W roja en el pecho. Y es la playera que trae puesta este tipo. Y además trae como un celular en la mano. En fin, o sea, hay muchas fotografías que dicen que es John Titor. La verdad, quién sabe si sea cierto. Pero bueno, también hay un elemento que no puse aquí. Yo creo que eso da como para un video. Pero hubo otro viajero en el tiempo que ese sí se ve bastante falso. Se llama Joel o algo así. Está en YouTube. Bueno, voy a hacer un video al respecto, pero ese sí se ve bastante falso, por eso no lo incluí. Pero que incluso reveló el nombre. Él dijo, así como sus predicciones más importantes, son que las siguientes elecciones de Estados Unidos van a ser ganadas por Donald Trump. Creo que son el próximo año, no me hagan mucho caso. Pero según yo son el siguiente año las elecciones en Estados Unidos. Trump se va a reelegir y va a ganar, según este niño, porque aparte es un niño como de 14 años. Y dio el nombre del siguiente presidente de Estados Unidos, que sería mujer. Dio el nombre, no me acuerdo, tiene un nombre extraño. Lo curioso es que el nombre de esta mujer todavía no figura en ningún lugar. Es decir, no es una senadora ni una política ya conocida en Estados Unidos. No se tienen registros sobre ella. Pero si ustedes lo quieren, déjenme en los comentarios y hago un video al respecto. Un video no tan largo porque no hay mucho de qué hablar, pero lo curioso es el nombre de esta mujer. De esta supuesta futura presidenta de Estados Unidos. La mujer presidenta mujer del mundo, bueno, no del mundo, pero sí de Estados Unidos. Si me preguntan a mí, en cuanto a lo de John Titor, volviendo a lo de John Titor, sí se me hace una historia muy interesante que de hecho, la primera vez que la escuché en un video de YouTube con voz de Loquendo, en el año de 2012 o 2013, la verdad sí me dejó anonadado. De hecho, Dross tiene un video un poco más reciente al respecto, en el que lo explica también de manera muy clara, a grandes rasgos, porque la verdad hay mucha información. Pero, o sea, para mí es una creepypasta que les digo, en el dado caso de que el primer John Titor que empezó a escribir en el año 2000 hubiera sido real, pues ya se deformó la historia con lo que añadieron las demás personas. Y de haber sido real ese caso, de haber sido real ese viajero del tiempo, pues ya se mezcló con el paso de los años, ya pasaron 20 años, ya se mezcló la realidad con la ficción, entonces ya no podemos tomarlo como algo serio, al menos en mi opinión. Yo, la verdad, desde hace ya mucho tiempo no considero esto de John Titor como algo real. Lo considero como una creepypasta, una de las creepypastas que más relevancia han tenido. Una muy buena creepypasta, no la mejor. Ya saben que mi creepypasta favorita es de Holders. Y la Fundación SCP, de la cual les debo una serie de videos, pero es un reto mental que no sé cómo voy a realizar. Esa serie de videos sobre la Fundación SCP. Pero bueno, el punto es que ustedes decidirán, ustedes juzgarán y déjenmelo saber en los comentarios si me están escuchando en YouTube. Si estas predicciones que no se llevaron a cabo, como la Tercera Guerra Mundial y como la Guerra Civil de 2004 en Estados Unidos, se deben a que el viaje en el tiempo de John Titor cambió la línea temporal, como en Dragon Ball Z y estas historias, o simplemente era una creepypasta hecha por un fan de Terminator. Porque pues también ahí está otro guiño bastante poco inteligente, que es que John Titor es prácticamente una copia de John Connor. O sea, no, yo hubiera escogido otro nombre. Y también otro nombre de usuario. No hubiera usado Time Traveler. Porque también un punto débil que yo le veo como escritor es: ¿por qué carajo el gobierno de Estados Unidos hubiera dejado a uno de sus soldados relatar su historia en un foro en el año 2000? O sea, Estados Unidos es uno de los países más secretistas y que más ocultan información al mundo y a sus propios ciudadanos, como por qué coño dejarían que un viajero en el tiempo revelara una misión de vital importancia en internet, además, en el año 2000. Pero bueno, les digo, ustedes decidirán, yo respeto opiniones. Déjenme aquí abajo qué opinan al respecto de John Titor. Y si quieren que haga un video o un podcast, porque es muy largo, hablando al respecto de este tipo. Lo que me llama la atención, ya para casi cerrar, es que él, de las predicciones que hizo, y esto se encuentra como en el medio, es que
en el año del 2030 surgiría una enfermedad desconocida para el mundo entero que representaría la muerte para una cantidad gigante de personas alrededor de todo el mundo. Y en sus palabras, él dijo que será el SIDA de sus tiempos. Esto lo dijo John Titor en uno de estos foros. Y lo curioso es que esto no ocurrió en el año 2030, pero ocurrió en el año 2020 y lo estamos viviendo ahorita mismo, mientras me están escuchando en su cama, en su sillón, en su celular, en su computadora, en lo que sea. Estamos viviendo esa pandemia, de esa enfermedad desconocida. Recordemos que el SIDA a finales de los 80 y durante los 90 fue una enfermedad que provocaba pánico, porque además de que es mortal y que no se tiene una cura todavía, supuestamente, no, bueno, sí hay una cura de trasplante de médula y todo esto, pero es en cuanto a probabilidades, en cuanto a estadísticas, es muy poco probable que con todo y un trasplante de médula te sanes del SIDA. Es decir, no hay una vacuna, por así decirlo, contra el SIDA todavía. Y aparte en esos años se había mucha desinformación que llevaba a la homofobia y todo este tipo de cosas, ¿no? Una ignorancia bastante grande. Y hoy lo estamos viviendo con el coronavirus. O sea, está quien no cree en el coronavirus, a pesar de todos los muertos. Todavía los gobiernos de todo el mundo se las están viendo negras para solucionarlo. Se supone que la vacuna ya está a punto de salir al mercado, por así decirlo. En fin, el punto es que, al menos este caso, esta predicción de John Titor se llevó a cabo casi al pie de la letra, con la única diferencia que no ocurrió en 2030, sino en el 2020. Así que, habiéndoles dicho esto, ¿qué opinas sobre la historia de John Titor? Ya para cerrar el podcast, como conclusiones, yo sí creo que sea posible viajar en el tiempo, quizá no como en las películas, e incluso si poniéndonos tan conspiracionistas, la verdad yo no creo que los gobiernos del mundo hayan descubierto una forma de viajar en el tiempo todavía. Yo creo que no, porque incluso de haberlo hecho, ¿en qué los beneficiaría? Se supone que si viajas en el tiempo y modificas el pasado, abres una línea temporal alterna. Y en esa línea temporal alterna no estarían los gobernantes o los científicos que hicieron ese viaje en el tiempo. Entonces, ¿para qué coño modificar una línea temporal que no te va ¿cómo se dice? A beneficiar a ti. O sea, dando un ejemplo tonto, ¿para qué viajar al pasado para evitar casarte con tu esposa que te hace imposible la vida, si aunque soluciones esas cosas en el pasado, tu presente va a seguir siendo al lado de esa mujer, ¿no? O sea, por dar un ejemplo muy tonto. Quizá en una línea, en un presente alterno, en una línea temporal alterna, en un universo paralelo, no te casaste con esa mujer y tu vida es feliz y no te quita tu quincena y todo esto, pero en tu presente, en tu línea temporal, no ocurre esto. O sea, sigue siendo infeliz con esta mujer, ¿no? Como lo que pasa en Avengers Endgame, ¿no? Que destruyeron no sé cuántos universos cuando viajan, que Loki se queda con el Tesseracto y todo esto. Entonces, pero eso ya es ficción. El punto es que yo sí creo que se pueda viajar en el tiempo. Lo curioso es que todos estos casos, sin tomar en cuenta el de John Titor, que yo tomo como 100% ficción, el resto de los casos se dieron de manera accidental por un agujero, si quieren llamarlo así, un agujero de gusano o un portal que descubrieron por accidente todos ellos. En uno de los casos, por medio de un ovni que se cree que pudo haber sido coincidencia, ¿no? A lo mejor el ovni pasó y este Sergei se topó al mismo tiempo con un agujero de gusano. ¿Qué tan probable es que veas a las dos cosas al mismo tiempo, el mismo día? O quizá el ovni tuvo algo que ver directamente con su viaje al pasado. Bueno, más bien al futuro, de 1950 a 2006, creo que fue. Me hago bolas con los números. Pero bueno, espero que ese imbécil de la moto no se haya escuchado tan fuerte en el micrófono. Pero bueno, esa es mi conclusión. También me gustaría saber qué conexión tuvo el agua que estaba tirada en el suelo cuando Hakan viajó al futuro. Si solo fue coincidencia y en realidad lo importante era el agujero que estaba debajo de su fregadero. No lo sé, pero me encantaría, a mí la verdad sí me encantaría viajar en el tiempo, particularmente al pasado, y toparme con alguna versión mía del pasado, me encantaría. Pero bueno amigos, ahora sí, ya llegamos al final del podcast. Muchas gracias por estar conmigo, muchas gracias por el gran recibimiento que están teniendo todos y cada uno de los videos. De verdad no saben cuánto significa para mí sus mensajes, sus comentarios. Hoy llegamos a 13,000 suscriptores en YouTube. Estamos a poquito más de un mes de cumplir un año en el canal del primer aniversario.
El 25 de agosto cumplimos nuestro primer aniversario. Así que habrá un directo en YouTube, ya les estaré diciendo la hora y todo esto. Gracias por compartir los videos, por suscribirse, por comentar, por mandarme ideas, porque muchas de ellas sí las uso. Me encantaría hacer videos de todo, pero es imposible. En fin, muchísimas gracias. Déjenme, si me están escuchando en YouTube, déjenme saber su opinión al respecto de los viajes en el tiempo aquí abajo en los comentarios. Si me están escuchando en Spotify, búsquenme en YouTube, suscríbanse y coméntenme. También agréguenme, bueno, síganme en Instagram y denle like a la página de Facebook para que me manden sus mensajes cuando quieran. Yo contesto, trato de contestar lo más pronto posible. Y también síganme en Twitch porque hoy es miércoles, bueno, ustedes están escuchando esto el miércoles, o sea, yo estoy viajando en el futuro, para mí ahorita es martes, en la noche, hoy miércoles para ustedes, están escuchando esto el jueves, es decir, mañana para ustedes, va a haber directo en Twitch donde les voy a estar haciendo una lectura en voz alta de una novela sobre hombres lobo llamada Hijos de Lobos de Tanner Lee, que está complicada de conseguir, así que se las voy a leer. Yo creo que vamos a hacer sesiones de 2 horas o 3 horas, si me da la voz, para leerles la novela. Así que si les gustan las novelas de hombres lobo, váyanse a Twitch, búsquenme como Grimorio de Rix todo junto, con puras minúsculas, y suscríbanse porque mañana para ustedes hay directo. Y el sábado hay directo en Instagram para revisar la serie de Drácula de Netflix. Así que si no la han visto y quieren estar en el directo, vayan a verla. Solo son 3 capítulos de hora y media. La pueden ver sin problemas. Tienen de aquí al sábado en la noche. Así que, sin nada más que decir, esto fue el podcast de El Grimorio de Rix y el misterio de los viajes en el tiempo. Nos escuchamos en la oscuridad.